Continuamos con tipos de inflamación intestinal. Vamos a hablar ahora de la apendicitis, que es la inflamación del apéndice, ¿sí? La inflamación del apéndice, el apéndice es una estructura vermiforme que está entre la unión entre el intestino delgado, ¿sí?, y el intestino grueso. Ese apéndice es muy rico en tejido linfático, ¿sí? Y si allí se obstruye ese lumen del apéndice, por un fecalito, porque se desarrolla un tumor, porque se genera absceso, también puede ser porque está infestado de parásitos, sobre todo los oxiuros pueden ir allí a reproducirse. También puede ser por una infección viral, ¿sí?, que genera agrandamiento de los ganglios linfáticos, los ganglios están reactivos y pueden generar una inflamación aguda del apéndice, ¿sí? Esa inflamación aguda del apéndice puede comprometer la cara parietal de la membrana que recubre ese apéndice y presionar la pared abdominal generando dolor, ¿sí? Ese dolor es una situación de abdomen agudo, un dolor muy importante a nivel del abdomen. Si progresa esa inflamación del apéndice, puede generarse que se compriman venas, que haya isquemia, que se desarrolle hipoxia en el tejido del apéndice y que se complique con una necrosis. Esa necrosis puede generar que en ese lugar proliferen los microorganismos normales que están colonizando el tracto gastrointestinal, generalmente anaerobios, y que se desarrolle allí una gangrena. Recuerdan cuando hablábamos de la necrosis gangrenosa, uno de los órganos que podían sufrir ese tipo de necrosis era el tracto gastrointestinal, en especial el intestino, y allí es una situación, cuando hay apendicitis, de que se desarrolle gangrena. ¿El riesgo cuál es? Que haya una perforación y se vuelque el contenido intestinal hacia el peritoneo y se desarrolle una situación más grave que es la peritonitis. Para evitar eso, cuando aparece el dolor, el abdomen agudo y se puede llegar al diagnóstico de que hay apendicitis, lo que se indica es la resección del apéndice inflamado para evitar una complicación. Se produce la resección y directamente se elimina el apéndice inflamado, cualquiera sea la causa que haya generado esa inflamación. Bien, otro tipo de inflamación deviene de la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es la presencia de divertículos en el colon. Es una enfermedad específicamente del intestino grueso y se refiere a la presencia de divertículos. ¿Qué son los divertículos? Son herniaciones de la mucosa hacia la muscular, es decir, debilidades que hay en la mucosa que genera estos sacos, ¿sí?, que se conocen como divertículos. Generalmente los divertículos se forman en el colon, en zonas donde hay debilidades de la capa muscular. El colon tiene una particularidad, tiene la circular interna completa, pero la muscular longitudinal externa está incompleta. Tiene solamente estos segmentos que se conocen como Taenia coli y faltan zonas de longitudinal externa. Generalmente en las zonas donde ingresan los nervios, los vasos sanguíneos, es donde se producen zonas de debilidad y donde hay tendencia al desarrollo de diverticulosis, esta herniación de la mucosa hacia la muscular. La razón por la cual se forman los divertículos generalmente tiene que ver con la dieta, con el aumento de presión intraluminal, con trastornos que cursan con constipación, ¿sí?, con falta de motilidad intestinal. Está asociada la formación de divertículos con dietas que son pobres en fibra, porque la fibra justamente lo que hace es aumentar la motilidad intestinal. Así que es una enfermedad que habitualmente aparece después de los 50 años, y se generan divertículos específicamente en el colon. Esos divertículos pueden cursar en forma asintomática sin producir ningún síntoma, o pueden generar dolor o molestia abdominal, ¿sí?, y también está presente, como les decía, la constipación, ¿sí?, la dificultad para evacuar. Puede que esos divertículos en algún momento se infecten, ¿sí?, o se produzca allí una reacción inflamatoria producto de la proliferación de bacterias y se genere la inflamación del divertículo, que se conoce como diverticulitis. Hay divertículos que son anomalías del desarrollo, que son los divertículos del esófago, uno conocido como el divertículo de Zenker y otro que se genera con un divertículo en particular en el intestino delgado, que es el divertículo de Meckel. Pero son las únicas dos situaciones donde hay divertículos en otra parte del tracto gastrointestinal,
porque la enfermedad diverticular o diverticulosis es una enfermedad que afecta al intestino grueso, ¿sí? Lo afecta específicamente al intestino grueso. Como les decía, si se inflama un divertículo, vamos a tener la diverticulitis y aparecen los síntomas. Generalmente en el 15% de los pacientes que tienen enfermedad diverticular, producto de la obstrucción por un fecalito del divertículo, genera irritación, infección bacteriana y el desarrollo de diverticulitis con todos los síntomas propios de la inflamación. ¿Cuáles son las complicaciones? El sangrado, ¿sí?, del divertículo, puede haber necrosis también allí y perforación, tal como sucedía con la apendicitis, y hay riesgo, por supuesto, de peritonitis. Y una vez que se resuelven esas perforaciones, hay riesgo también de formación de fístulas. ¿Qué son las fístulas? Son comunicaciones entre órganos, ¿sí? Puede haber una fístula entre asas de intestino, puede haber una fístula entre el intestino y la vejiga, ¿sí? Es una situación muy grave porque la vejiga no está preparada para soportar el material que hay dentro del intestino. Y una vez que se resuelven también las perforaciones, puede haber zonas de estenosis del colon por producto de la cicatrización, y eso puede llevar con el tiempo a que no pueda haber un tránsito adecuado del contenido intestinal y que haya obstrucción. Fíjense, acá tienen divertículos, ¿sí?, en el colon descendente, en el colon sigmoideo. Fíjense dónde se da, esta es la Taenia coli, esta capa muscular longitudinal externa. Fíjense que en esas zonas cercanas a la Taenia, que es por donde ingresan los vasos sanguíneos y los nervios, es donde se van mayormente los divertículos. Acá tiene un divertículo también. El divertículo, cuando se inflama, puede generar fibrosis si se daña la mucosa y generar constricción del colon, y eso con el tiempo llevar a obstrucciones. Acá ven divertículos de distinto tamaño, hay divertículos muy grandes realmente, y esos más grandes son los que tienen tendencia a que se obstruya con materia fecal y se generen allí inflamación y diverticulitis. Una vez que hay varios episodios de inflamación recurrentes, puede generar esto, que es la diverticulosis con constricción, producto de la fibrosis. Caben varios divertículos en el colon de una persona, bueno, que está siendo intervenida quirúrgicamente. Bien, tanto la apendicitis como esta enfermedad diverticular, que se puede complicar con diverticulitis, pueden, si hay perforación, causar peritonitis. Generalmente la peritonitis se va a dar por perforación de un órgano que está inflamado, es muy habitual como complicación de la apendicitis, ¿sí? Pero bueno, otras situaciones, incluso durante la intervención quirúrgica o obstrucciones, pueden llevar a la perforación, ¿sí?, y generar una peritonitis. También, si se perfora producto de una úlcera el estómago, como veíamos recién, ¿sí? Se produce un síndrome denominado también abdomen agudo, otra entidad que forma parte del abdomen agudo, con dolor intenso a nivel del abdomen, ¿sí? Hay fiebre, hay vómitos, producto de la inflamación del peritoneo. Se genera una exudación magnífica dentro del peritoneo, que se genera un exudado fibrinoso, que incluso si es muy masivo, muy intenso y profuso, puede llevar al shock hipovolémico no hemorrágico, producto del gran exudado que se produce en la cavidad peritoneal. Una vez que se resuelve la peritonitis en forma quirúrgica, limpiando todo el contenido que generó la peritonitis en sí, que generalmente es por la perforación de un órgano, pueden generarse complicaciones como la adherencia, por ejemplo, entre órganos, producto de ese exudado fibrinoso. También pueden generarse abscesos, ¿sí?, que contienen las bacterias que venían en ese contenido que se vació hacia el peritoneo. Ese exudado es muy benéfico que se forme porque también contiene a las bacterias para que no puedan proliferar y queden dentro de la red de fibrina. De esa manera se protege a los órganos, pero sin duda causa mucho dolor y hay que hacer una intervención quirúrgica para limpiar toda esa zona. Las complicaciones, como le dije, se pueden formar abscesos, se pueden producir cicatrizaciones que producen adhesiones entre órganos, hay constricciones de los órganos, los abscesos se pueden perforar entre un órgano y otro
y generar fístulas, uniones entre el asa de intestino, entre el intestino y la vejiga, bueno, y otros órganos que están adyacentes. Y bueno, si se desarrolla una peritonitis generalizada, es decir, no se puede frenar esa inflamación del peritoneo, es potencialmente mortal, ¿sí? Las toxinas y agentes infecciosos de los órganos perforados generan complicaciones sistémicas, pueden pasar a vía sanguínea, generar septicemia, fiebre y shock vascular, generando la muerte del paciente producto de la peritonitis. Bien, esas en general son todas enfermedades inflamatorias agudas que se instauran rápidamente y rápidamente hay que tratarlas para evitar mayores complicaciones que eran las que mencionábamos recién. Pero también hay enfermedades inflamatorias crónicas del intestino. Dentro de ellas tenemos dos condiciones, ¿sí? Que las dos tienen una incidencia familiar, las dos casualmente se les conoce poco cuál es el mecanismo por el cual se desarrollan, por eso está dentro de las enfermedades que catalogamos como idiopáticas, pero bueno, con el tiempo se ha empezado a conocer un poquito más sobre el mecanismo y ya se habla de que estas enfermedades, que son la enfermedad de Crohn o enteritis regional y la colitis ulcerativa, tendrían como mecanismo una respuesta anómala del sistema inmune, que sería el mecanismo por el cual se desarrollan esta enfermedad inflamatoria crónica del intestino. Ahora vamos a ver qué características tiene cada una. Ambas producen dolor abdominal, producen calambre, diarrea, fiebre, ¿sí? Síntomas inespecíficos de la reacción inflamatoria, y generalmente, como toda inflamación crónica, se producen ataques y remisiones en forma alternada de la sintomatología que producen estas enfermedades. La enfermedad de Crohn, que se la conoce como ileitis regional, afecta sobre todo al ileón, ¿sí? Y también puede afectar al colon, ¿sí? En la región del colon sigmoide o colon descendente. Las lesiones que produce la enfermedad de Crohn son una inflamación granulomatosa, ¿sí? Se produce hinchazón, hay ulceración, úlceras profundas como las que ven aquí, hay hipertrofia de la capa muscular, ¿sí? Y se produce una estenosis, ¿sí? De la zona que está afectada, como ven acá, una estenosis de la zona que está afectada por la reacción inflamatoria de la enfermedad de Crohn. En cambio, la colitis ulcerosa solamente afecta al colon, a diferencia de Crohn, que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, pero mayormente al ileón, ¿sí? Y bueno, esta zona del colon sigmoideo. Pero la colitis ulcerosa solamente afecta al colon, principalmente colon sigmoideo, descendente y recto, esa es la zona donde se desarrolla la colitis ulcerosa. Hay inflamación crónica, ¿sí? Hay infiltración de la mucosa por células inflamatorias, se producen estas úlceras que no son profundas, pero sí son anchas y que comprometen a la submucosa y que producen sangrado. Hay necrosis purulenta, se forman abscesos y se puede desarrollar perforación también producto de estas úlceras ensanchadas que le dan una característica muy sanguinolenta a la mucosa que está afectada por la colitis ulcerosa. ¿Qué particularidad tienen las úlceras que se producen tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa? Que se inician, ¿sí? En la mucosa, no en la superficie como observamos que se iniciaba en la úlcera péptica, ¿sí? La úlcera péptica comienza con una erosión desde la superficie. No, las úlceras estas que se dan en estas enfermedades inflamatorias crónicas se inician en la mucosa, ¿sí? Y aparentemente por una respuesta inmune alterada. Acá tienen la enfermedad de Crohn, que tiene este patrón de empedrado, con las úlceras bien profundas, ¿sí? Se habla de patrón empedrado producto de eso justamente. Como ven acá, y en esta zona hay una hipertrofia de la muscular, ¿sí? Esas son las características de las zonas del tracto gastrointestinal que están afectadas por enfermedad de Crohn. Y esta es un segmento de colon afectado por colitis ulcerosa. Como pueden ver, le da estas úlceras anchas le dan esta característica hemorrágica, eritematosa, donde claramente se observa que está afectada la submucosa porque hay pérdida de sangre, ¿sí? Y es característico de este tipo de patología que es la colitis ulcerosa.
Metiéndonos un poco en lo que se sabe y en la actualización sobre estas enfermedades, se ha visto que hay efectos combinados entre las alteraciones en la interacción del huésped con la flora intestinal, con la flora normal. Hay disfunción epitelial del intestino. Lo que hay como disfunción son defectos en la calidad de las mucinas o defensinas, ¿sí?, que hay en la mucosa gastrointestinal, defectos en las proteínas que mantienen conectadas a las células epiteliales de la mucosa intestinal, y también se ha observado que hay respuestas anormales, ¿sí?, o defectos en proteínas que actúan frente a estímulos inmunes normales, ¿sí?, frente a antígenos bacterianos. Las respuestas inmunitarias anómalas de la mucosa es una característica que también se evidencia tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, y también se ha visto que una composición alterada de la flora intestinal, es decir, una composición que no es la normal, podría predisponer al desarrollo de esta enfermedad, sobre todo cuando hay una predisposición genética, porque eso es también algo que se ha venido observando. Como hay una tendencia familiar, como les mostré en la primera diapositiva, se han descrito alteraciones en 160 genes que están asociados a la enfermedad. Hay riesgo, producto de que es una inflamación crónica, de displasia epitelial y de adenocarcinoma, o sea que tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa predisponen, por ser enfermedades inflamatorias crónicas, al desarrollo de tumores en el colon. Lo que pueden ver acá en este esquema, que lo esquematiza muy bien, es que el hecho de que haya alteraciones a nivel del epitelio del intestino permite que determinados componentes bacterianos pasen y eso active células dendríticas, algo que es una respuesta normal, pero que acá se ve exacerbada, y se estimulan, sobre todo este subset de linfocitos Th17, que parecen ser protagonistas en el desarrollo de la reacción inflamatoria crónica en el intestino, que activan a neutrófilos, ¿sí?, que generan daño a la mucosa, pero a la vez también esta célula dendrítica activa linfocitos T, Th2 y Th1, estimulando el daño también de la mucosa gastrointestinal. Algo que se ha visto es que inhibiendo la activación de este subset de Th17, se mejoran los síntomas de la enfermedad inflamatoria crónica del intestino, lo cual los hace protagonistas de estos linfocitos en el desarrollo o en la patología de esta enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan durante el desarrollo de estas patologías? Pérdidas de mucha sangre, con lo cual hay riesgo de shock hipovolémico. El hecho de que haya una reacción inflamatoria, está presente la posibilidad de que haya perforación y desarrollo de peritonitis, fístulas, adhesiones, obstrucciones, que son producto de la resolución de la peritonitis, y el aumentado riesgo de cáncer que mencionábamos recién, que es característico de cualquier inflamación crónica, y aquí también lo es. Respecto del tratamiento, bueno, se dan agentes antiinflamatorios y también se puede hacer una resección quirúrgica, pero en algunos casos se ha visto que empeora el panorama de estas enfermedades. Bien, continuamos con el sangrado gastrointestinal, ¿sí?, algo también muy importante. Algo ya hemos ido viendo a lo largo de la clase. Hablamos de hematemesis cuando hay vómito de sangre, ¿sí? Generalmente la hematemesis y ese tipo de sangrado gastrointestinal se da cuando hay una úlcera sangrante, sobre todo en la parte superior del estómago, del tracto gastrointestinal. Generalmente estómago o el esófago en el caso de las varices, ¿sí? Fíjense, acá vemos una varice esofágica, ¿sí?, que protruye hacia la luz del esófago, y por supuesto que aquí, cuando pasa el bolo alimenticio, genera erosión de esa varice que en algún momento puede lacerarse, romperse y generar un sangrado. La melena es la sangre oculta en heces, ¿sí? Cuando hay una úlcera sangrante, puede que la sangre se digiera ahí mismo en el estómago, a nivel duodenal, ¿sí? También las úlceras pépticas o a nivel del duodeno generan melena si sangran, porque allí parcialmente la sangre se digiere y genera heces, si el sangrado es muy importante, parecidas al alquitrán, ¿sí? Y si no, puede generar un sangrado leve
y se puede observar solamente si hay sangre oculta, se hace un estudio de sangre oculta en heces. Finalmente, la sangre roja en las heces se conoce como hematoquexia, ¿sí? Para que haya sangre roja en las heces, el sangrado está afectando a la última porción del tracto gastrointestinal, principalmente colon descendente, sigmoide o recto, por ejemplo, porque hay diverticulitis, ¿sí? Y eso se conoce, como les decía, como hematoquexia. La sangre básicamente está fresca porque el lugar donde se produce es cercano al ano. La causa frecuente de sangrado en el tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel del colon, son los tumores, en los tumores de colon, ¿sí? Puede haber, producto de un tumor, pérdidas crónicas pero pequeñas, y eso puede llevar a la anemia. Las úlceras también, ¿sí? Afectan a vasos pequeños a nivel gástrico, pueden generar pérdidas pequeñas, y entonces aparece como sangre oculta en heces, como mencionábamos recién. Y bueno, y si son grandes las pérdidas sanguíneas, que por ejemplo cuando se lacera una varice esofágica, eso puede generar una emergencia aguda para evitar el shock que se genera producto de una pérdida importante de sangre a través de esa varice. En lo próximo les muestro un video donde se ven varices esofágicas sangrando, y van a ver que las pérdidas pueden ser muy profusas. La forma de evitar que siga sangrando una varice justamente es inflar un globo dentro del esófago para tratar de obturar la salida de sangre y así evitar el shock. La idea de mostrarle este video básicamente es mostrar que puede haber pérdidas muy profusas a nivel del esófago producto de las varices esofágicas. Generalmente las varices, como venimos viendo en el tema 10, son producto de la hipertensión portal que pueden sufrir pacientes con cirrosis. Pero bueno, acá lo vemos desde el punto de vista del sangrado gastrointestinal, y como pueden ver puede haber una pérdida muy importante que genere un estado de shock en el paciente, producto de que la pérdida es masiva, y por supuesto estos pacientes también desarrollan hematemesis, que es el vómito de sangre, dado que la pérdida está en la parte superior del tracto gastrointestinal. Bien, básicamente eso, mostrarles lo profusas que pueden ser estas pérdidas de sangre a nivel del esófago.